Excelentísimos e ilustrísimos señores, señor vicepresidente del Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, señoras, señores, muy queridos amigos. Es para mí una satisfacción extraordinaria el venir desde Madrid para tomar parte en este ciclo de actos culturales con los que el Aula de Cultura de nuestro Cabildo ha querido marcar con alguna significación estos días en los que España conmemora siempre su gran gesta americana. Y mi satisfacción es grande por ver que no solamente unas conferencias pueden más o menos reunir a unas cuantas personas interesadas en todo aquello que puede contribuir poderosamente a mantener vivo este fermento espiritual que nuestra tierra debe sostener como un fuego sagrado, sino que otros actos de gran importancia están marcando cada vez con mayor relieve estas conmemoraciones. Y me refiero concretamente a la exposición que está abierta en estas horas en los salones bajos del Palacio Insular, en donde puede verse esa espléndida colección de arqueología americana tan rara entre nosotros y que va a contribuir poderosamente con su presencia en esas vitrinas a que miremos más hacia las tierras de América desde estas islas que tanto tienen que ver con ellas, que tanto han contribuido a crear ese mundo que indudablemente, como patrimonio espiritual que es, marcado por el signo de España, tiene forzosamente que preocuparnos y que seguir preocupándonos. Y también por saber que se ha terminado otra campaña más de restauración de nuestro patrimonio pictórico y escultórico en una andadura más de las que el Aula de Cultura comenzó en los años en que a mí en parte me tocó llevar la responsabilidad de ese organismo, y en esos años creo se comenzó una campaña que indudablemente ha salvado algunas de nuestras piezas fundamentales del no muy abundante patrimonio pictórico isleño, y que es necesario salvar porque ellas, aunque sean piezas humildes, un tanto lejanas y provincianas, indudablemente suponen una declaración y una manifestación de hispanidad en nuestras tierras que puede servir, y es lo que pretendo comentar en esta charla, puede servir para contribuir a destacar las islas como una pieza más de ese gran ajedrez español que es en definitiva todo el gran mosaico de la cultura española. Y he querido traerles un paralelo de los muchos que podrían hacerse entre las lejanas tierras de las Indias y nuestro archipiélago, que desde los días aurorales del descubrimiento ha quedado incorporado hasta nuestros días al quehacer y al bregar cotidiano de las naciones que constituyen el gran continente. Un paralelo que se da años, siglos, incluso después de que se haya gestado el gran acontecimiento colombino, pero que es una pieza más del quehacer que los españoles hicieron en aquellas tierras. Un quehacer que en este caso se refiere al campo de la pintura, se refiere al campo de las creaciones pictóricas, en las que un gran maestro español, uno de los más grandes pintores de todo nuestro repertorio universal, el extremeño Francisco de Zurbarán, ha escrito, sin haber llegado nunca a aquellas tierras, ha escrito en América, como también lo ha escrito en nuestras islas, sin tampoco haber venido hasta nosotros. Zurbarán ha de ser aclamado por encima de los otros grandes pintores españoles del barroco como uno de los grandes maestros del arte americano. Zurbarán es un verdadero maestro y conductor de toda la pintura hispanoamericana del siglo XVII y de buena parte del siglo XVIII. Su gesta podría ser comparable, si no es aún mayor, que la que viene a representar Picasso dentro del arte contemporáneo. Los artistas suramericanos bastaría solo nombrar a Guayasamín, o de los mexicanos a un Tamayo o a un Rivera, no podrían explicarse sin la impronta colosal del arte de Picasso, verdadero el arte actual de las tierras americanas.
Pero antes, en el siglo XVII, otro pintor, otro gran maestro, uno de los 5 grandes pintores españoles de los siglos pretéritos, ya había sido también el eje central, el maestro y el conductor de los pintores que enriquecieron las iglesias, los conventos, las casas particulares de las tierras hispanoamericanas. Zurbarán, por encima de Velázquez, el gran pintor cortesano, de producción relativamente corta y reducida por lo general a los encargos de la corte, por encima del propio Murillo, que tanto éxito tuvo en la Andalucía de su tiempo y que tanto éxito iba a tener en la Europa occidental, hasta el punto de que es el primer pintor de quien se coleccionan en Holanda, luego en Inglaterra, en manos del gran pintor Gainsborough, por ejemplo, algunos lienzos, por encima incluso de Valdés Leal y de algunos otros de los maestros más destacados de la pintura barroca del XVII, Zurbarán ha sido el más solicitado de los pintores españoles desde las tierras indianas. El número de cuadros que la crítica contemporánea está descubriendo cada vez más en conventos, en colecciones y en museos de Hispanoamérica ha ido aumentando. Se sabía, por la documentación que distintos eruditos habían ido aportando, que Zurbarán, sobre todo a partir del año 1640, año en el que terminan los grandes ciclos dedicados a los conventos que tanta fama le dieron, Zurbarán había ido enviando series enteras de lienzos, no cuadros separados, sino lienzos formando series. Algunas de esas series documentadas no se han encontrado después, algunas se han perdido. Se sabe que una abadesa de la Encarnación de Lima le encarga hasta unos 36 cuadros que paga a Zurbarán, y hay hasta recibos de haber cobrado las primeras cantidades, pero estos cuadros no se han encontrado en Lima, ni en el convento de la Encarnación, ni en museos que hayan recogido esos legados antiguos, pudiendo haber perecido o bien en los barcos que los transportaban hasta el Pacífico, o incluso en algunos de los cataclismos y terremotos que han asolado las tierras de Lima. Pero si esa documentación, que cubre prácticamente toda esa década, puesto que hasta 1649 todavía se sabe que firma recibos de cuadros que ha enviado a Lima, de cuadros que ha enviado al Cuzco y de cuadros que ha enviado hasta Buenos Aires, donde hay series enteras y algunas hasta raras dentro de la iconografía del artista, como por ejemplo los 12 Césares a caballo que no se han encontrado, o bien series de hijos de Jacob, de los cuales ya ha podido detectarse alguna colección. Sin embargo, la investigación ha encontrado cuadros no correspondientes a esos documentos, pero que indudablemente dejan bien manifiesto el interés que desde aquellas tierras se sintió por la gran obra del pintor extremeño, activo en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVII, y este repertorio está aumentando cada vez más. El gran bodegón con el que les he querido presentar al artista, no por su autorretrato, puesto que no tenemos ningún retrato seguro, aunque es muy probable que estemos en alguno de sus lienzos contemplándole a él mismo, solo quizá un dibujo existente en una colección inglesa es el que suele darse como autorretrato más posible, pero ese bodegón es el que viene a cerrar hoy como la gran atención de las tierras de América, pero de las de América del Norte, al ser la última gran pintura que ha pasado a un museo norteamericano desde las tierras europeas. No estaba ya en España, sino en la colección Contini Bonacosi de Florencia, y por reciente adquisición ha entrado en la Fundación Morton de Los Ángeles, después de pagar por él una de las cifras más exageradas que se han abonado estos años por un solo cuadro español. Ese bodegón, considerado propiamente como el mejor bodegón del mundo, como ha sido calificado por distintos críticos, ha pasado de más de 200 millones de pesetas al ser incorporado a ese museo norteamericano, poniendo bien claro en esa adquisición el interés que hoy presenta el artista extremeño y su papel y significación en la historia del arte universal y en el mercado universal de arte. Pero paso ya a ocuparme de estos lienzos que el artista ha enviado a América y que pueden ser encontrados en distintos conventos de Lima, como es el caso de un apostolado completo formado hasta por 13 lienzos
uno representativo del Salvador, que puede verse en la fotografía, cuadro en donde los críticos advierten una colaboración de discípulos, de seguidores. No siempre es todo lienzo auténtico y completo del maestro. La efigie de San Andrés, por ejemplo, de esta misma serie, existente en el convento de San Francisco de Lima, es quizá una de las figuras más monumentales y grandiosas que completan esa serie peruana. Tal vez de todas ellas sobresale esta figura de San Bartolomé, con blancos agrisados tan característicos de esos lienzos rotundos, vigorosos, plásticos, verdaderamente escultóricos, que caracterizan el estilo del gran maestro y que se imponen al espectador por su presencia y por su monumentalidad insoslayables. Y estos lienzos en Lima, publicados por primera vez por el Marqués de Lozoya, uno de los críticos que más han contribuido precisamente a conocer mejor esta aportación americana del pincel de Zurbarán, iban a convertirse pronto en verdadera estela y escuela para los pintores locales. En el convento de la Buena Muerte de Lima también pueden verse efigies de santos fundadores de órdenes, como este San Francisco o como este San Jerónimo Cardenal, que indudablemente trasladan, tal vez por una mano local, puede ser de algún español que allí residiera y que hubiera aprendido ya el estilo del maestro en la propia Andalucía, o bien por algún artista peruano que ante los grandes lienzos que podía allí contemplar ha sabido trasladar a este nuevo tema iconográfico el mismo estilo y la misma manera del gran maestro. Puede verse como unos cuadros solos, sin que el artista haya atravesado el océano y llegado hasta las lejanas tierras del Perú, ha podido gestarse toda una manera de bebida enteramente dentro del estilo del maestro y con ello plasmarse una escuela vigorosa de estilo zurbaranesco en las tierras indianas. Tal vez pueden encontrarse ciertos desmayos, ciertas imperfecciones, tal vez unas luces bien distintas, si lo cotejamos con algunos de los lienzos originales del maestro, como es el cotejo que podríamos hacer ante este San Jerónimo del Museo de San Diego de California, y que no está demasiado lejano de la otra versión de Lima, pero en la que indudablemente reconocemos por la iluminación y por el contexto que aquí hay la presencia directa del pincel, del quehacer auténtico del maestro, y en el otro caso estamos en presencia de una obra de seguidor y de escuela. Pero no solamente el Perú puede presentar una colección tan abundante de lienzos que, aunque todos no sean originales y autógrafos, sin embargo contribuyen de manera poderosa a trasladar hasta las tierras indianas el estilo poderoso y potente de nuestro maestro. También Guatemala puede ofrecernos, aunque no tan completo, un apostolado entero. He aquí uno de los lienzos, San Pedro Penitente, que también puede fecharse en esa misma década, en torno a 1640, en donde también el estilo zurbaranesco va a pasar a las tierras de Centroamérica. Pero tal vez sea México la región en donde el número de lienzos de Zurbarán y de su estilo y de su manera sea más abundante. En el convento de San Francisco de Tlaxcala, por ejemplo, pueden verse lienzos de santos fundadores de órdenes que podrían haber constituido una serie completa. Zurbarán practica por estos años las series de santos igualados más o menos en un tema central. Es así tal vez como le piden los clientes desde América estos temas, y aquí pueden ver su versión, una de las muchas interpretaciones de San Francisco meditando sobre la muerte con la calavera entre las manos, pero más bien tomando el prototipo que deriva de la estampa gótica con la que se divulga la efigie del santo tal como fue encontrado en su sepulcro de Asís, y que iba a proporcionar, y es Zurbarán el primero que lo ha sabido plasmar en la plástica española, todo ese conjunto admirable de San Francisco como moribundo, que
tantas veces ha repetido no solamente la pintura, sino también la escultura española policromada, y que encontraría lo mismo en Sevilla que en Granada esas espléndidas efigies de San Francisco tan características de la sensibilidad barroca y de nuestra escultura policromada. A ese mismo convento de Tlaxcala pertenece también esta versión de Santo Domingo de Guzmán, una más de las que el artista reitera, en la que pueden encontrarse variantes que tal vez hablen de la intervención de algún colaborador, pero que indudablemente están más o menos atentos a los prototipos creados por el maestro. Pero si estos lienzos de Tlaxcala pueden ser mirados tal vez como obras más bien secundarias o de taller, algún otro puede, sin embargo, acercarse más a algunas de las mejores plasmaciones del artista en años siguientes a esa década. Este San Francisco, en la historia de la estigmatización, se encuentra en una colección de Bogotá, y es tal vez una interpretación también de taller que hasta las tierras de Colombia ha podido llevar la misma vibración y el mismo estilo monumental y grandioso del extremeño. Pero será México, con su gran museo de la Academia de San Carlos, el que hoy ofrezca a la contemplación de los hispanoamericanos algunas de las mejores telas que de Zurbarán pasaron en pleno siglo XVII al otro lado del océano. Estas dos figuras, correspondientes tal vez a una serie entera de santos fundadores de órdenes, como podrían ser también el San Francisco y el Santo Domingo anterior, son San Agustín y San Juan de Dios, que en el Museo de la Academia de San Carlos de México ofrecen originales, auténticos, reconocidos como obras directas del maestro, no ya obras de colaboración y de taller, como puedan predicarse de las de Colombia o de las del Perú que antes les comentaba. Pero entre ellas sobresale esta espléndida pintura, siento que la fotografía no dé idea de sus extraordinarias calidades, de la cena de Cristo con los discípulos de Emaús, que representa, como ninguna otra tela, el estilo zurbaranesco en ese mismo museo mexicano. Es obra que ha de fecharse hacia 1639, de manera que sería muy contemporánea de los dos grandes ciclos famosos del monasterio de Guadalupe y de la Cartuja de Jerez, ahora en el Museo de Cádiz, que vienen a suponer como el cenit, como la cima y la culminación del estilo monumental de Zurbarán. Ese cuadro de la cena de Emaús hubiera sido casi el que cerrase este repertorio si no se hubiesen descubierto hace pocos años otras series abundantes de lienzos más que también pregonan el estilo de Zurbarán. Hace unos años se supo que en una colección inglesa en el Palacio de Auckland Castle, residencia de verano de los obispos de Durham en Inglaterra, han aparecido toda una serie de hijos de Jacob de estilo muy cercano a Zurbarán. Al estudiarlos, don César Pemán pudo reconocer que en ellos estaba indudablemente muy de cerca la manera del maestro, aunque pudieran reconocerse en partes la colaboración de ayudantes. ¿Cómo llegaron esos lienzos a Inglaterra, que no han sido precisamente comprados en años recientes, sino que ya desde el siglo XVIII aparecen en los inventarios de ese castillo? Hay que suponer que llegaron tal vez porque alguna flota inglesa pudo haberse adueñado del galeón español que llevaba hasta América toda esta serie, importada y pedida desde allá, como los apóstoles o los fundadores de órdenes que antes comentaba. El caso es que en el Museo de Bellas Artes de Puebla es ahora posible ver otra serie más de los hijos de Jacob, que hacen paralelo y tienen, aunque con algunas variantes, los mismos tipos y figuras que esta serie del castillo de Auckland, en donde Puebla puede conocer también en esta otra serie, aunque en figuras, a veces de tamaño mayor que el natural, ese mismo estilo poderoso, monumental, de grandes volúmenes, siempre con esas telas rígidas, un tanto acartonadas y plásticas que caracterizan el estilo del gran maestro. Esta serie, integrada por Jacob y por todos sus hijos, esa es la figura de Jacob, o aquí tienen la de José, con ese gran turbante un tanto exótico oriental, como aparecerá en tantas figuras, es pues otro ejemplo más de todas estas aportaciones
que bien de la propia mano del artista o bien de sus colaboradores de taller han llevado su inquietud y su manera hasta las tierras indianas para que allí fructificasen en un estilo y en unos talleres que indudablemente iban a tener a Zurbarán como su mentor y como su modelo principal. El profesor Bonet, que es el que ha publicado esta serie de los hijos de Jacob del Museo de Bellas Artes de Puebla, ha dado también a conocer de otros museos mexicanos, como en el caso del Museo de Zacatecas, esta serie de santas de cuerpo entero, santas de pie, santas mártires, constituyendo serie con otras 3 más, son 7 en total en este museo, que indudablemente también, ya estos son obra de algún seguidor, de algún discípulo, pero que seguramente han sido llevadas desde Sevilla, o también podría pensarse que ya están pintadas en las propias tierras mexicanas, también darán otra de las variantes de estas figuras tan típicas, tan conocidas de Zurbarán, esas santas vestidas a la manera y a la moda de la época, que son verdaderos retratos en cuerpo de santas, que constituyen de por sí una de las galerías femeninas más variadas que ningún otro pintor español haya plasmado. El recorrido ahora se cierra porque en fecha es la pintura más tardía que de Zurbarán se encuentra en museos y colecciones hispanoamericanas, con la figura de este San Pedro penitente, que fechado en 1659, solo 5 años antes de morir el artista en Madrid, viene a representar ya el estilo de su última etapa, cuando, aislado al perder la clientela de sus viejos monasterios y conventos que durante años le han encargado sus series famosas, tiene el artista que abandonar Sevilla, esa Sevilla que había tomado con él el gran acuerdo de invitarle a residir en la ciudad, porque nada como la pintura podía prestigiar a una agrupación urbana y a una ciudad. Ese acuerdo que honra a Sevilla en aquella invitación que hizo que Zurbarán, de sus tierras extremeñas, volviera a instalarse en la ciudad del Guadalquivir para desde allí presidir, cuando ya Velázquez no estaba en la ciudad, todo el desarrollo de la gran escuela pictórica sevillana. Pues esa Sevilla que es ya esquiva en los años finales del artista, porque otro genio ha aparecido también en la ciudad y va a adueñarse del mercado durante 3 décadas más, Bartolomé Murillo. Es entonces cuando Zurbarán ha de refugiarse en Madrid, y en Madrid va a pintar algunos de sus lienzos más sentidos, también más íntimos, más familiares y más devotos, pero también acaso los más dramáticos de toda su producción, como ejemplifica, entre otros, esa figura de San Pedro de 1659. Con ello, pues, los museos hispanoamericanos han recogido toda una colección abundante, variada, que si no en todo caso mantiene la calidad de obra segura y auténtica del maestro, sí por lo menos sirve para dar a conocer de manera palmaria, y así ocurrió en los siglos pretéritos, desde el 17 en adelante, para que allí pudiera desarrollarse una escuela que le iba a tomar como su mentor fundamental. Aunque Murillo, como decía al principio, ha podido tener más éxito en la propia Andalucía en los años centrales del siglo, e iba a ser también el pintor coleccionado más tarde en el 18 y muchísimo más a lo largo del romanticismo, sin embargo Zurbarán es el que iba a resultar el artista predilecto de los talleres, de los pintores y de la clientela americana. En México, a fines del siglo XVI, se había desarrollado una escuela en donde los mentores fundamentales, más que españoles, habían sido italianos de una parte y sobre todo pintores flamencos. En este sentido, el paralelo es también bastante sensible con la afición de las Islas Canarias a importar en los años de la segunda mitad del XVI y todavía en los primeros años del XVII pintura flamenca. Ese estilo flamenco que vive dentro de la etapa manierista iba a tener algún artista que ya presagiaba el estilo vigoroso que derivaba de la técnica caravallesca y claroscurista. Es el caso del llamado en México el Divino Herrera o el pintor López de Herrera, fraile dominico, que indudablemente en este cuadro de la Resurrección nos está marcando todavía su indudable ascendencia manierista,
con un predominio del dibujo en el que el desnudo queda exaltado en sus formas puramente dibujísticas, pero en donde indudablemente hay una preocupación por el claroscuro, como fue ya de por sí una de las maneras en que iba a derivar la preocupación luminosa del manierismo. López de Herrera ha sabido plasmar ya, sin embargo, tal vez en contacto con algún artista que desde Sevilla ha podido llevar el primer estilo barroco sevillano, alguna figura como la de este Santo Tomás de Aquino, también original de Herrera, en el Museo de la Academia de México, en donde esos blancos con estas sombras grises y azuladas presagiaban también una manera que había de desarrollar más tarde Zurbarán. Pero ese claroscurismo pudo haberle llegado a través de algún artista que, ido desde Sevilla, allí pudo desplegar alguna misión de magisterio, como es el caso del pintor Alonso Vázquez. Alonso Vázquez, que desde Sevilla y todavía dentro de una fuerte estela manierista, pudo trabajar allí algún tiempo, no demasiado, puesto que su trayectoria acaba pronto en la ciudad azteca. Pero unos años después, ya dentro de la cuarta década del 17, sí conocemos un artista sevillano, o por lo menos andaluz, que, formado en el propio taller del maestro de Fuente de Cantos, había de llevar su estilo vigoroso hasta las altas tierras de México. Es el pintor Sebastián de Arteaga, o Sebastián López de Arteaga, autor de esta magnífica pintura tenebrista que en el Museo de San Carlos de México se expone precisamente a pocos pasos de distancia de la cena de Emaús de su maestro Zurbarán. En este cuadro, el artista nos denota su interés por figuras robustas, monumentales, a las que el claroscuro caravaggesco indudablemente presta una volumetría de extraordinaria plasticidad, pero dentro de esos colores fuertes, vigorosos y un tanto planos que iban a caracterizar en buena parte a los seguidores de Zurbarán. En él hay naturalmente no solamente los destellos del gran maestro extremeño, sino que pueden reconocerse como la pincelada vigorosa con la que ha trabajado y casi esculpido la cabeza de una de las figuras situadas a la derecha del Cristo, ese estilo también potente, vigoroso, desgarbado e impresionista del gran maestro Herrera, el mentor de los pintores sevillanos de la primera mitad del siglo XVII. Pero Arteaga estaría precisamente detrás de Zurbarán en las grandes composiciones monumentales, a veces partidas en varios pisos, en donde celajes robustos y densos con cierta consistencia pétrea iban a separar, de acuerdo con la típica división tierra-cielo tan grata al manierismo, sus composiciones religiosas. Este cuadro de los desposorios de la Virgen, que ha tenido una firma largo tiempo leída como Arteaga, la crítica, como piensa Guinard, uno de los grandes estudiosos del estilo y de la obra de Zurbarán, piensan que hay que referirlo a otro pintor ya de apellido más abundante en México, José Juárez, que es también otra de las figuras que han podido formarse junto a Zurbarán, tal vez porque ha podido venir hasta Sevilla y llevar después a México el estilo potente, hermoso y colorista del gran extremeño. Esta composición indudablemente tiene, tal vez por su paradez, por su quietud, algunos precedentes en grabados que también podrían servir al propio Zurbarán y que también han podido circular entre muchos artistas, y hasta algunos de los que en estas nuestras islas han seguido más o menos de cerca o de lejos la trayectoria de Zurbarán. También es posible reconocer composiciones muy semejantes, como es el caso de los desposorios pintados por Cristóbal de Quintana. Hay ejemplos en La Laguna y en La Orotava. Pero si esta obra de Juárez ya viene a suponer la presencia de un artista que, nacido en México, ha sabido apropiarse del estilo de Zurbarán, indudablemente que no iba a ser solo Juárez, sino que iba a ser la cabeza de una serie de pintores que, ya nacidos en las tierras indianas, se habían apropiado exactamente del estilo de Zurbarán y habían de prolongarlo a lo largo de toda la segunda mitad del XVII. De la adoración de los reyes de Juárez puede presentarnos, aparte de la manera todavía un tanto rafaelesca de plantar la Virgen con el niño adorada por el rey Melchor, la figura más exótica con ese gran turbante lleno de pedrería
que puede compararse con algunas de las figuras de los hijos de Jacob que antes comentaba de la serie del Museo de Puebla y que tantas veces aparecerán en tantas y tantas composiciones de Zurbarán. Incluso entre las figuras presentes en el retablo de la Cartuja de Jerez, ese retablo que tal vez pudo haber visto el pintor Arteaga antes de irse a México, porque se sabe que embarca desde Cádiz, es muy posible que a través de él sea uno de los modelos que se transmitan y se repitan de manera constante a lo largo de la pintura mexicana. Juárez es artista de una extraordinaria fecundidad, amigo ya de composiciones de gran empaque y de enorme complicación, como en este Martirio de San Lorenzo, en el que la partición manierista en pisos queda revestida y rellena con figuras de extraordinaria potencia plástica, en donde indudablemente la impronta de Zurbarán está bien presente. En este otro gran cuadro suyo, del Martirio de los Santos Niño y Pastor, con esa manera tan típica de partir a los dos lados tras un contraluz violento colocado en el centro para dejarnos ver dos paisajes urbanos con figuras a tamaño secundario que enriquecen con anécdotas y con historietas la narración principal, se nos da también uno de los planteamientos luminosos más característicos de Zurbarán, como ocurre en tantos lienzos suyos y como es un ejemplo palmario, el gran retablo de Santo Tomás de Aquino en el Museo de Sevilla, que ha podido ser conocido a través de dibujos o de estampas por estos maestros que hasta México van a llevar no solamente la manera de colorear, de concebir las figuras, sino además también la manera de componer y de dibujar todas estas historias sacras que una y otra vez las iglesias y los conventos de México están constantemente solicitando. En Puebla, donde también trabaja otro artista español, no ya del foco sevillano, sino más bien del valenciano, aunque se trata de un aragonés, Pedro García Ferrer, el que trabaja como unos 10 años junto a uno de los obispos más activos de Puebla, el obispo Palafox. Hasta allí podría llegar un estilo tenebrista, un caravallismo a la valenciana, bebido precisamente en Ribalta, que pudo haber sido su mentor y su maestro, pero este capítulo ribaltesco, sin embargo, parece enseguida pasar a segundo término después de la marcha o del regreso a España de García Ferrer, y de nuevo los pintores poblanos, como es el caso, por ejemplo, del pintor Tijoco, autor de esta Santa Rosalía, vuelve de nuevo a tomar su inspiración en los modelos de estas santas, vírgenes y mártires de Zurbarán, que allí mismo en Puebla, como en Zacatecas, eran conocidas ya de los artistas mexicanos al haber llegado toda esta colección abundantísima de telas desde el taller sevillano de Zurbarán. Quizá a fines del siglo XVII, más que Murillo, el artista que influya algo sobre los pintores sevillanos sea Valdés Leal, el artista que dentro del panorama pictórico mexicano parece eco del otro gran barroco sevillano, sea Cristóbal de Villalpando. Pero si miramos en detalle algunas de las figuras de Cristóbal de Villalpando, no cabe duda que Zurbarán sigue presente en los modelos, en las figuras, en las composiciones de artistas que llevarán esta manera hasta los primeros años del siglo XVIII. Cristóbal del Villalpando en este gran San Miguel, como en cuadros de mayor composición, como este triunfo de la iglesia, también escalonados en pisos, partidos por nubes, y con este colorido rico y amplio en el que los rojos cuentan de manera poderosa, indudablemente que están también basados en las mismas composiciones que de Zurbarán han pasado al otro lado del mar. Y no deja de tener cierta relación estos cuadros mexicanos de gran tamaño que llenan esos enormes retablos poblados de columnas salomónicas en el interior de las capillas de la Catedral de México o de la iglesia de Tepozotlán o de la propia Catedral de Puebla, estos grandes lienzos comparables con esas enormes telas que en nuestras iglesias el polvo y la humedad y el abandono han ido deteriorando con los siglos, todos esos grandes retablos de ánimas que nunca faltan en ninguna de las iglesias canarias, también organizados en gloria y purgatorio, en varios pisos, presididos más o menos por la figura de la Trinidad o de la Iglesia. Hay pues, sin que hubiese, digamos, en muchos casos un aprendizaje directo, una transmisión absoluta y ceñida de uno a otro lado del mar, paralelos que indudablemente están haciéndonos pensar también en el desarrollo de algunas de las características de la pintura canaria del barroco.
Pero continuamos todavía en México y continuamos todavía en las tierras americanas para presentarles algunos otros ejemplos ya de pleno siglo XVIII, en donde ya otras influencias, otros influjos, otra manera de colorear y de entender la pintura podrían haber conmovido el panorama de la pintura indiana. Sin embargo, seguirá Zurbarán siendo, más o menos lejos, el mentor de muchas de las características de artistas como por ejemplo Samaniego o Felipe Ramírez, que también desde México trabajaría en Guatemala, llevando hasta allí un estilo muy bebido en Zurbarán en muchas ocasiones, o estos deliciosos retratos de monjas, muchos de ellos anónimos, algunos de ellos sin embargo de artistas conocidos, como por ejemplo Nicolás de Alcíbar, que presentan a las novicias en el momento de despojarse de todas las glorias mundanas y presentarse en la procesión de su profesión de monjas, con toda esta serie de flores, de candelabros y de imágenes, estas flores, candelabros, flores artificiales que muchas veces iban a quedar en el interior de las clausuras y constituyen objetos de devoción que todavía podemos contemplar en muchos museos. Este otro lienzo anónimo en gracia de la sangre de Cristo, con la riqueza notable de adornos que lleva sobre la candela, sobre los hombros y esa enorme corona, todavía, sin embargo, a pesar de la cierta planitud que la excesiva decoración plantea en esos fondos y en esas telas, indudablemente que todavía está concebida como esas figuras de mártires recortadas sobre un cielo monocromo, sobre un paisaje apenas insinuado, como es el modelo tantas veces reiterado por Zurbarán. No puedo detenerme en todas las creaciones que a lo largo del siglo XVIII todavía vienen a evidenciar cuánto ha sido el interés que los pintores de México han sentido por Zurbarán. De uno de los artistas que desde México llegaron a enviar telas a nuestras islas, el pintor Francisco Antonio Vallejo, de quien el convento de las Claras de la Laguna conserva una bellísima Inmaculada firmada, también él, aunque más sensible tal vez a Murillo y a otros pintores posteriores, no dejará de acusar en sus versiones de monjas, como esta Muerte de Santa Clara o historias carmelitanas o franciscanas, algunas de las interpretaciones que todavía tienen como modelos lejanos el entierro de un San Buenaventura de Zurbarán en el Museo del Louvre, que sigue con ellos otra vez más, siendo e insistiendo en el ser el modelo y el conductor de buena parte de los pintores religiosos de México. En Guatemala trabaja, entre otros, Ramírez, también Miguel Santiago y algunos otros artistas que llevan hasta el siglo XVIII los modelos de Zurbarán. Aquí tienen ustedes una versión de un San Juan de Dios que indudablemente nos haría pensar más que en una pintura ya del siglo XVIII, de pleno siglo XVII, bien cercano a los días de Zurbarán. Colombia ha contado con un gran pintor fecundo, ya bien conocido. Monografías recientes lo muestran como artista muy solicitado por la clientela religiosa de Bogotá y de las otras planicies de la nación colombiana, Gregorio Vázquez de Arce, que aunque es allí más conocido con el nombre de Murillo mexicano, tal vez tuvo amistad con el hijo de Murillo que se trasladó hasta las tierras de Indias y que sabemos vivió años en Bogotá. Sin embargo, a pesar de su cierto influjo murillesco, no deja de todas maneras de ofrecer también cierto eco de ese mismo estilo, de esas grandes telas densas, como encoladas, monumentales y escultóricas, que proceden más de Zurbarán que del propio Murillo. Vázquez de Arce es artista que aquí, en esta versión suya de San Francisco en la historia de la esmatización, no deja de ofrecernos un reflejo de aquella otra versión de San Francisco que antes proyectaba y que procede del taller de Zurbarán. De modo que el estilo del maestro pasa casi de manera directa como modelo que pueden tener los pintores indianos muy cerca de su propio obrador, hasta el punto de que podemos reconocer hasta el propio modelo directo que lo ha inspirado. Pero descendiendo más hacia las tierras de Sudamérica, también Quito y el Ecuador pueden ofrecernos pinturas en donde es rastreable, lo mismo que en México, lo mismo que en Guatemala,
el estilo del gran pintor extremeño. Nicolás de Goríbar, autor de la gran serie de los profetas de la Compañía de Quito, aquí el profeta Sofronías, es también otro indicio más de hasta dónde ha calado hondamente en los pintores americanos la impronta del gran maestro de Fuente de Cantos. Esta estela podríamos continuarla por otras tierras y hasta por iconografías que también vienen a traernos algo que puede servir hasta de comparación con algunas de las pinturas que entre nosotros pregonan la presencia en las islas, también de telas venidas desde el otro lado del Atlántico, en reciprocidad con las que desde aquí o desde Andalucía iban hasta América. Esta versión de la Inmaculada Eucarística de Miguel Santiago, pintor activo también en el Ecuador, es una de las interpretaciones de la Trinidad que por lo general no suelen aparecer en las pinturas peninsulares debido a una cierta prohibición del Tribunal de la Inquisición que pedía que al Espíritu Santo se le representara siempre en forma de paloma y no a la Trinidad en tres personas iguales. Esta interpretación, que en México y en Sudamérica fue bastante más abundante que entre nosotros, está sin embargo presente en las islas por alguna tela venida desde México. El Museo de la Casa de Colón de Las Palmas puede ofrecer un ejemplo de esta Trinidad firmada por José de Páez, uno de los pintores dieciochescos de México, pero que estaba también desde años antes en lo alto del presbiterio de nuestra Iglesia de la Concepción en Santa Cruz, puesto que allí está también representada la Trinidad en tres personas iguales y no pasando al Espíritu Santo a la figura de paloma. De modo que también en las islas se ha atendido a una iconografía que fue bastante más grata a los devotos americanos y que en cambio sufrió la prohibición del Tribunal Inquisitorial. Miguel Santiago es quizá más cercano en algunos planteamientos al estilo murillesco que deriva de Vázquez de Arce, pero tal vez sea el Perú la tierra que, al igual que México, ha sabido recoger mejor la impronta y el estilo de Zurbarán. Los grandes arcángeles que pueden verse en muchas colecciones peruanas, lo mismo de Lima como de la Universidad del Cuzco, al que pertenece esta versión de San Miguel, comparable también con muchos de los lienzos de arcángeles tan abundantes en las islas donde tanta devoción se ha tenido en lo antiguo al tema de los arcángeles, nos da también versiones que indudablemente podrían casi hacer pensar que ante estas figuras lo mismo podríamos encontrarnos en Canarias que en las tierras del Perú. Pero en las tierras del Alto Perú, en Bolivia, todavía podremos encontrar en toda la segunda mitad del siglo XVII otro artista extraordinario y fecundo, tanto más que el propio Vázquez de Arce en las tierras de Colombia, que ha sabido mantener el estilo zurbaranesco hasta casi transmitirlo directamente a todo el siglo XVIII. Melchor Pérez de Holguín es en las tierras altas del Perú, o el Alto Perú, con lo que hoy llamamos Bolivia, el artista que desde su taller en la Villa Imperial de Potosí, la ciudad famosa por sus minas de plata, iba a ser uno de los talleres más activos de toda la pintura hispanoamericana. Holguín es artista que concibe las figuras con un sentido monumental, grandioso, al servicio de una intensa emoción religiosa que le hace ser uno de los grandes intérpretes en tierras de América del tema del místico que indudablemente trae unos recuerdos zurbaranescos muy directos. No sé si será suyo, pero este lienzo de San Juan de Dios del Museo Diocesano de Las Palmas nos habla de una manera de entender el arrobamiento y el éxtasis en estas figuras un tanto demacradas de sus santos y ermitaños, que indudablemente pueden ponerse junto a la estela de este gran pintor boliviano que viene a cerrar de alguna manera este recorrido un poco impresionista y un poco desgarbado para por lo menos detectar en todos esos inmensos territorios hasta dónde pudo calar el estilo de Zurbarán, no solo por los lienzos que él envió, sino también por la presencia de los discípulos que él en su taller pudo formar y los que en adelante habrían de seguir bebiendo su inspiración y su técnica en el gran maestro extremeño. De una manera paralela, sin que tal vez aquí hayamos podido tener la suerte
de contar con lienzos auténticos y seguros del maestro, porque hasta el momento no ha aparecido ninguno que pueda relacionarse exactamente con el taller del propio Zurbarán, pero también aquí en las islas podríamos encontrar un paralelo de esta extraordinaria difusión que el estilo de Zurbarán pudo lograr en las lejanas tierras indianas. Las Islas Canarias han importado de Sevilla a lo largo del siglo XVII telas y lienzos que ya no se traían desde Flandes. La pintura flamenca fundamentalmente fue la gran importación pictórica y artística, lo mismo también la escultura, que enriquece hoy nuestras iglesias y nuestras colecciones. Toda esa serie de tablas que desde los talleres de Brujas o desde Ambés o desde Bruselas pueden ser contempladas en nuestros templos y colecciones. Esas pinturas, algunas de las cuales han sido salvadas gracias a esas campañas de restauración que, costeadas por el Aula de Cultura, he mencionado al principio. Pero a partir del siglo XVII y después de la gran importación que viene a ser el gran retablo mayor de los Remedios de la Laguna, parece como que Sevilla es el centro de donde proceden la mayor parte de las obras de arte que se traen a las islas. También Italia será uno de los mercados a los que acudirán los clientes canarios, pero tal vez es más en el terreno de las esculturas en el que se prefiere Italia. Las pinturas van a ser las de Sevilla las que iban a traerse a lo largo de esa centuria. La Catedral de Las Palmas, ya desde principios de siglo, precisamente porque tuvo que reponer todas las enormes pérdidas que supuso la tremenda invasión de Van der Does en 1599, acudió pronto a Sevilla para poder otra vez tener retablos y custodias procesionales y lo mismo esculturas con las que sostener el culto catedralicio. Pero es curioso que la Catedral de Las Palmas, el gran cliente religioso de Gran Canaria, no acudió al taller de Zurbarán. Es posible que algunos lienzos todavía existentes en la catedral sean más bien de la órbita de Pacheco, el suegro de Velázquez, del que puede contemplarse alguna Inmaculada y otros lienzos cercanos a su estilo. Pero no parece haber sido Zurbarán el solicitado. Con todo, algún lienzo, si no relacionable exactamente con él, alguna variante de sus modelos, ha podido ser encontrada, por lo menos me ha llegado la noticia, y es aún un cuadro inédito, de una figura de Santa Mártir existente en una colección de Lanzarote. Pero no puedo traerla aquí al no estar todavía publicada, y solo quiero empezar entonces este recorrido por los préstamos zurbaranescos al arte de las islas por una Inmaculada que ha sido dada a conocer hace poco tiempo al ser limpiada y reconocida su firma, que indudablemente garantiza su indudable relación con Zurbarán. Esa Inmaculada de la iglesia de San Juan de las Palmas, y ahora en el Museo Diocesano, es el primer lienzo y el único lienzo también que conocemos de un pintor que firma Jerónimo López Polanco, y que parece haber hecho este cuadro tal vez en Madrid. No es fácil leer la incompleta grafía de su firma, pero puede reconocerse un matriti en genitivo locativo que tal vez entonces haya de fijar el origen del lienzo no exactamente en Sevilla sino en Madrid. Pero Polanco es un apellido para nosotros conocido, aunque no lo sea este Jerónimo López Polanco, firmante de este único cuadro, porque los Polancos, Miguel y Francisco Polanco, son unos de los dos colaboradores más estrechos que Zurbarán tuvo en su taller, que le ayudaron en cantidad de composiciones y que mantendrían luego independientemente su taller, dejándonos una producción que es elogiada por algunos de los críticos antiguos sevillanos, aunque no siempre puede detectarse de manera completamente clara. Tendremos pues aquí otro Polanco más que añadir a esos dos conocidos por los diccionarios antiguos, porque también hay que situarle al autor de esta Inmaculada, muy tenebrista, tal vez con un planteamiento de ropajes que la acerca a características de la escuela de escultura castellana, y no deja de poderse tener aquí un cierto recuerdo de las Inmaculadas de un Gregorio Fernández, pero en cuanto a la técnica, a la manera de plegar los ropajes,
y sobre todo las cabecitas de ángeles, indudablemente que el estilo del maestro extremeño sigue bien presente. ¿Algún otro de los colaboradores de Zurbarán? Se ha superpuesto, ¿no? Vamos a ver. No, pues están las dos juntas. Algún otro de los colaboradores de Zurbarán, pintor ya independiente y de algún relieve, como es el caso de don Sebastián de Llanos y Valdés, también podido enviar a las islas algún cuadro, puesto que tenemos una Inmaculada suya firmada en la colección de los marqueses de Celada en La Laguna. Y curiosamente ese modelo de Inmaculada es el que habría de influir y transmitir un modelo zurbaranesco a uno de los pintores canarios que más pronto se han hecho eco del estilo de Zurbarán. Y me estoy refiriendo ya al verdadero discípulo isleño, al tinerfeño que pudo traer del taller directo del maestro su estilo grandioso y efectista. Es Gaspar de Quevedo, el autor de las dos Inmaculadas que proyectaba, una de la colección Peraza de Ayala en La Laguna y otra al que pertenece este detalle del retrato del donante del cuadro en la iglesia de Santa Catarina de Tacoronte. Gaspar de Quevedo ha de aclamarse como uno de los más interesantes discípulos de Zurbarán. Su obra no ha quedado todavía bien estudiada, ni por ello ha podido destacarse dentro del repertorio del arte español del siglo XVII. Pero es a él a quien hay que cargar la cuenta principal de esta poderosa deuda que el arte canario va a tener con Zurbarán, como la tienen tantos y tantos pintores hispanoamericanos. Es él el que, muy probablemente, formado en la propia Sevilla y tal vez sobre los años 40, ha podido traer reflejo muy directo de composiciones muy características del maestro. Esta Inmaculada de Santa Catalina de Tacoronte, donada por don Felipe Machado y Espínola, que es el sujeto ahí retratado, indudablemente obedece a modelos muy característicos de Zurbarán. Una de las Inmaculadas que hace pocos años ha sido conocida, la de Jadraque en Guadalajara, pero que sabemos procedente de Sevilla, presenta, aunque más niña, un planteamiento muy semejante. La Virgen flotando en los aires sobre un paisaje y en él puede hasta reconocerse la Torre de la Giralda. Pero en este cuadro no solamente Gaspar de Quevedo, que conocemos, ha trabajado para la iglesia de Tacoronte y al servicio de esta familia Machado, en lienzos que unas veces ha firmado. Hay una hermosa anunciación firmada en la capilla colateral del Evangelio de Santa Catalina de Tacoronte, que lleva una de las firmas que conocemos del artista. Otros lienzos de la iglesia están documentados y referidos exactamente a él. No solamente es artista que traslada los modelos de Zurbarán, como pueden ser el de sus Inmaculadas, sino que también es uno de los más vigorosos retratistas que en las islas han mantenido una escuela pictórica de verdadera calidad. Este retrato, aunque no sea de cuerpo entero, sino solo de busto, es de por sí ya una de las efigies más hermosas y al mismo tiempo más rotundas que tenemos de este artista, que ha de aclamarse como el verdadero gran maestro canario del siglo XVII. Algunos de sus lienzos traen recuerdos tan directos del estilo de Zurbarán que si los extraemos en un detalle, como este ángel de una de sus pinturas en La Orotava, población donde ha debido residir, porque sabemos que allí fue beneficiado de la iglesia de la Concepción, indudablemente parece que están como traídas de algunos de los cuadros de Zurbarán. Estos ángeles que casi podríamos poner junto a las doncellas que tientan a San Jerónimo en la capilla famosa del monasterio de Guadalupe. Estos cuadros de extraordinaria luminosidad, de fuerte empaste y de rotundas figuras nos hablan pues de un artista, en este caso canario, que formado en el propio taller de Zurbarán ha traído hasta las islas este extraordinario magisterio que había de perpetuarse por la obra de otros continuadores, llevando también, como comentaba antes de las tierras de América, el estilo y la estela zurbaranesca hasta pleno siglo XVIII. Aunque sean composiciones anónimas, como puede ser este gran cuadro, lienzo de gran tamaño, en la iglesia de Santiago de Gáltar,
tal vez con una interpretación un tanto más popular y con algunos defectos en un artista de menos dotes. Sin embargo, el estilo y la manera de concebir las figuras plenamente recortadas sobre un cielo de paisaje muy bajo, indudablemente que están bebidas en estilo de Zurbarán. Hasta el retrato del caballero don Marcos Verde, que ahí aparece retratado al pie, también podría ser comparable, aunque ya sea de otra mano, con algunas de las efigies que conocemos de ese gran retratista que fue Gaspar de Quevedo. Pero el artista que habría de prolongar en los años finales del 17 y había de transmitir la estela de Zurbarán a toda la centuria del 18 es el fecundísimo Cristóbal de Quintana, que aunque ya en algunos casos podamos verlo como paralelo y coetáneo de Murillo, no dejaría nunca de responder a los modelos de Zurbarán, bien aprendidos de los retablos pintados por Gaspar de Quevedo, bien a través de estampas y de dibujos en los que ha podido también seguir más o menos las directrices del maestro extremeño. Composiciones como las que tocó pintar a Quintana, como esta Santa Ana de la Catedral de Las Palmas, que sabemos debe tener debajo, aunque la radiografía prácticamente ha demostrado que quedaba muy poco de la pintura original de Roelas, que debió ser el autor a quien se pide desde la Catedral de Sevilla el lienzo para el trascoro de la catedral. Al quedar enteramente arruinado, se le encarga a Quintana y el lienzo vino desde Gran Canaria hasta su taller de La Laguna para ser nuevamente repintado. Y nuevamente porque lo que hay hoy es prácticamente todo del estilo de Quintana. Pero es un estilo en el que, a pesar de obedecer a la composición que podría estar debajo y al modelo de Roelas, lo cierto es que es otra pintura zurbaranesca más de las muchas que pueden verse en nuestras colecciones. Quintana tiene su taller en La Laguna y desde La Laguna prácticamente ha enriquecido casi todas las iglesias de las islas. En grandes lienzos como pueden ser sus enormes retablos de ánimas o en simples cuadros de composición como este San Buenaventura de una colección particular de Tafira, aunque es lienzo que sea originario de la Orotava, todavía podremos ver algunos de los modelos de Zurbarán, como este gran santo franciscano aquí vestido con alas, pero que indudablemente obedece a esas figuras de la historia de San Buenaventura, de esos grandes hermosos lienzos ya disgregados en museos extranjeros, pero que constituyeron el adorno de uno de los grandes conventos franciscanos de Sevilla. Pero en los lienzos que Quintana dedicará a los arcángeles, como es el caso de San Miguel, o aún más en los enormes lienzos de ánimas, que si resultan a veces demasiado populares y reiterativos al repetir una fórmula que imponía la propia cofradía de ánimas de cada parroquia y de cada localidad, no deja de contener, sin embargo, aisladamente en sus detalles, toda una serie de modelos y de prototipos que indudablemente hay que retrotraer hasta Zurbarán. Con ello, Quintana y sus muchísimos seguidores, su propio hijo también pintor, como la enorme cantidad de discípulos que a lo largo del 18 se ocuparían de este tema tan solicitado por las iglesias canarias, habrían de mantener hasta la segunda mitad del siglo XVIII, hasta pleno triunfo del neoclasicismo, esos modelos que desde Zurbarán han venido a fecundar la pintura barroca de las islas, imponiendo al maestro extremeño como el modelo en detrimento de Murillo y de otros artistas que en otros lugares ya señoreaban, sin embargo, el estilo de los talleres pictóricos. Con ello, pues, podemos decir que Zurbarán, de una manera paralela, sin haber atravesado el mar, se ha convertido en uno de los maestros de mayor proyección sobre el arte hispanoamericano como sobre la pintura de las islas. En cierto modo, él ha podido contribuir en el siglo XVII y en el siglo XVIII a que las dos orillas del Atlántico fueran las dos orillas de un lago español, en el que la cultura, expresada en este caso por el mensaje religioso, místico, pero vigoroso y colorista de Zurbarán, ha podido condicionar el desarrollo de todo un capítulo que pocas veces es traído hasta el gran repertorio del arte español, pero que es necesario destacar porque no solamente la historia del arte puede componerse de las crestas culminantes de los grandes genios, sino de la estela, la admiración, el seguimiento, la devoción que su arte ha suscitado en tantos y tantos pintores y en tantos y tantos clientes que de hecho han contribuido poderosamente a hacer de una gesta como la de Zurbarán
una de las dimensiones más altas de la pintura y del arte español de todos los tiempos.